Senadora, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la Muy, saluda. muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de La Razón, un gusto saludarlo, Diego. Para nosotros el gusto, senadora. A ver, coméntenos qué ocurrió ayer en el Senado. ¿Se aprobó, se trató, se derivó a comisión? ¿Qué fue lo que pasó, senadora? Bueno, primero, nuestro proyecto de ley fue el primero en llegar a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Senadores, del 10 de noviembre. Lamentablemente no hubo un informe ni a favor ni en rechazo de parte de la Comisión de Constitución. Y nosotros, al haber ya pasado los 15 días que establece el reglamento, pedimos formalmente que nuestro proyecto de ley sea tratado en el Pleno del Senado. Ha transcurrido bastante tiempo y entendemos que existen otras 3 iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados. Lo que se pretende aquí es allanar el camino al país y que realicemos un solo proyecto de ley de manera conjunta, con mesas de trabajo técnicas, no políticas, en las que estamos dispuestos como Asamblea Legislativa a escuchar a las organizaciones sociales, pero también a los empresarios, a los agropecuarios, porque los bloqueos afectan a todos en Bolivia. Ayer se tomó la decisión de que este proyecto de ley sea derivado a una comisión integrada, tal cual establece el reglamento en la Cámara de Senadores en el artículo 55. Vale decir que tanto la Comisión de Constitución como la de Justicia Plural serán parte de esta comisión integrada y empezaremos a trabajar en esas mesas técnicas para recoger las propuestas, las impresiones de, reitero una vez más, organizaciones políticas, empresariado, agropecuarios, porque no se trata de una imposición o de protagonismos individuales o político-partidarios. La idea es avanzar. Todos los bolivianos que estamos informados sabemos el perjuicio de los bloqueos, pérdidas millonarias, pero además el ciudadano de a pie que reclama también su derecho al trabajo. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la ciudadanía que de ninguna manera este proyecto de ley pretende cercenar el derecho a la protesta. El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución política del Estado. Pero ¿qué hay del otro lado? De aquellos que bloquean con dinamita en mano, de los ciudadanos que se quejan y dicen, yo no quería ir a bloquear, pero bajo amenaza, bajo multas, tenemos que salir obligados a las calles. Es un tema muy complejo, muy sensible, que requiere precisamente de que esas dos comisiones, pero además de la voluntad política y, si vale el término, de la voluntad patriótica, para que nuestro país no siga siendo rehén de estos constantes bloqueos. Este último lo que ha generado es inestabilidad, inseguridad. El turismo no llega a Bolivia porque en cualquier momento hay un bloqueo. Entonces, esta cultura del bloqueo tiene que ser parte del pasado y tenemos que mirar adelante si realmente queremos a nuestro país. Senadora, esto incluye también, por ejemplo, a los comités cívicos, porque recordemos que en el país hemos vivido un paro de 36 días, bueno, sobre todo en Santa Cruz, porque así lo decidió el comité cívico, apoyado por la gobernación, pidiendo un censo para que se realice en el año 2023, algo que finalmente no ocurrió. Pero, ¿esto se aplicaría también a aquel tipo de medidas? Desde luego que sí, la ley es para todos, no goza nadie de ningún privilegio. Estos hechos, como el que usted menciona, tenían otras características, porque este paro, que era movilizado, permitía el paso de las ambulancias, por ejemplo, y de alimentos. Hemos visto en la mayoría de los bloqueos que la indolencia es lo que predomina. No permiten el paso de ambulancias, de medicamentos, de agua, de alimentos. Entonces, entre nosotros mismos, entre los propios bolivianos, nos ponemos piedras en el camino. Los bloqueos no afectan a un gobierno, afectan al país en su conjunto. Hay que mirar muy cerquita Argentina, Chile, Guatemala, todos esos países lo que han hecho es avanzar. Una vez más, reitero, no me canso de hacerlo. Se garantiza el derecho a la protesta, pero los bloqueos son un extremo de grupos radicales
que además están muy cuestionados por la población. Su dirigencia ha sido el apéndice del movimiento al socialismo durante 20 años. Entonces, es hora de volcar la página. Nosotros tenemos toda la voluntad, la apertura para escuchar, siempre dentro del marco del respeto, no con posiciones de confrontación o con amenazas. Hace un momento yo escuchaba la posición de la COP, ¿no? Donde dicen hay que cerrar la Asamblea Legislativa. Definitivamente esas aseveraciones descabelladas, porque vivimos en democracia y para eso está la Asamblea Legislativa, no pueden ser admitidas, ¿no? No le tenemos miedo ni a la COP ni a su dirigencia. Estamos dispuestos a sentarnos, a dialogar, a proponer, a allanar el camino para el país. Reitero, y siempre con respeto, no con amenazas. Se han acostumbrado a amenazarnos y, claro, hay que retroceder. Nosotros estamos para trabajar y estamos cumpliendo con nuestra labor, que es legislar y es fiscalizar. Bolivia somos todos. No son grupos sectoriales, no es solamente la COP. En este último bloqueo, muchos ciudadanos reclamaban y decían, yo no me siento representado por la COP. Entonces, ¿qué hay de los otros? Donde empiezan mis derechos, empiezan también los derechos de los otros. Entonces, si nos manejamos dentro del marco del respeto, vamos a poder avanzar, escuchándolos, sin posiciones intransigentes, porque eso sí daña la democracia, la imposición, la intransigencia, la confrontación. Este es un momento en el que definitivamente la Asamblea Legislativa, las 5 fuerzas políticas que conforman esta Asamblea, estamos dispuestos a dialogar en ese marco del respeto, de la propuesta, volcando la página de la hegemonía y de la imposición que hemos tenido en el país durante 20 años. Senadora, ¿cuáles son los candados para que esta propuesta o este proyecto de ley no se convierta en una herramienta de persecución? Digo persecución porque a la luz de la historia de nuestro país se ha visto la utilización de cierta normativa, del Poder Judicial, de las fuerzas del orden para perseguir al que pensaba diferente. ¿Cuáles son los candados que garantizan que no vaya a ser esta una herramienta de abuso del poder contra los movilizados? Hoy está Rodrigo Paz, ayer estuvo el Movimiento al Socialismo, mañana quién sabe quién estará en las calles y quién estará sentado en la silla presidencial. Claro, la ley, yo le decía en un inicio, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio y es para todos, sin privilegios. Y si hacemos una retrospectiva, por ejemplo, que hay de lo que ha sucedido, usted menciona el gobierno de Evo Morales, cuando la represión en su máxima expresión se vio en contra de los discapacitados, ¿no? Esta ley no pretende castigar ni perseguir a aquella persona que está pidiendo una demanda o probablemente una reivindicación. Lo que no queremos es un extremo radical de bloqueos y para eso, antes de que se apruebe este proyecto de ley, hay que trabajar en su reglamentación, porque lo que se está hablando ahora es un escenario de mera especulación. Existe una base, un proyecto de ley en el Senado, existen otros 3 en la Cámara de Diputados, pero nada está escrito en piedra. Estamos dispuestos a alimentar, a enriquecer, a modificar nuestra propuesta, nuestro proyecto de ley, para que realmente la población entienda que esta ley es en beneficio del país, no de un partido político, no de un gobierno de turno, pero que realmente le devuelva al boliviano que quiere invertir en nuestro país, a ese pequeño emprendedor que le dé la tranquilidad, la estabilidad de que no va a perder su dinero por un bloqueo que dura semanas. Entonces, ese perjuicio es el que debemos asimilar todos los bolivianos. Yo no sé si, como ha denunciado el mismo gobierno de Rodrigo Paz, a la dirigencia de la COP, que recibía 50.000 bolivianos, 30.000 bolivianos, o que negocian entre 4 paredes que no se les descuente un solo centavo en su planilla de haber, o negocian cuotas de poder. Para Bolivia entera no es una novedad que muchos de estos dirigentes trabajaron en el gobierno, estaban declarados en comisión, recibían jugosos sueldos sin haber trabajado un solo día. Entonces, más allá del discurso, de la retórica, vayamos a la práctica, a acciones
por y en beneficio del país y de la mayoría de los bolivianos, no de quienes se atribuyen la representatividad del pueblo boliviano, porque en todo este tiempo nosotros hemos escuchado el clamor de gente que se dedica al comercio informal, su capital no pasa de 1.000 bolivianos, pero se ve perjudicada, se queda en una terminal sin plata para comer, sin plata para hospedarse en un hostal, nada. Entonces, en ellos también hay que pensar, en todos. Bolivia somos todos y hay que gobernar con y para todos. Entonces, dentro del marco de esa apertura, de ese respeto, nosotros también le pedimos a la Central Obrera Boliviana que esos discursos extremistas, porque solo en un gobierno dictatorial podría cerrarse una asamblea legislativa, ¿no? Son posiciones encontradas. Y yo reitero una vez más, existe toda la voluntad de esta nueva Asamblea Legislativa de escuchar, de que nos sentemos y que avancemos con propuestas. Senadora, a propósito de la Asamblea Legislativa, hemos visto que en el Senado, paradójicamente, al igual que la anterior gestión, parece que todo fluye. Y en diputados nuevamente hay frenos. Ayer usted conocerá que en la Cámara Baja entraron en cuarto intermedio hasta el martes, no llegan a consensos para designar a vocales en los tribunales electorales departamentales de La Paz, de Chuquisaca, de Oruro. Así que parece que la situación siempre haya alguna dificultad en diputados. Esto le atribuye a la cantidad de fuerzas políticas, a la cantidad de representantes, a la falta de acuerdos, a la fragmentación que existe en algunas bancadas como del PDC o como de Libre. ¿Cuál es su criterio, senadora? A ver, lamentablemente esa fricción, esa pésima relación que existe entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente Edman Lara, por supuesto que tiene efectos dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no? Lamentamos profundamente que aquello tenga que derivar en que no se ponen de acuerdo, ¿no? El PDC llegó supuestamente con la mayoría, no con 2/3, pero hoy está fragmentado, ¿no? Están los rodriguistas, los laristas y, bueno, los del PDC. Una parte de Libre que apoya cuando le conviene al gobierno de Rodrigo Paz, porque eso también hay que decirlo, y lo digo sin ningún desparpajo, les fue muy conveniente ser socios, aliados o amigos circunstanciales para la elección de las directivas, porque esas directivas no reflejan la pluralidad ni el voto de los bolivianos. Entonces, han transcurrido los meses y, claro, no se ponen de acuerdo porque hay esa pugna de poder por cuotas de poder entre el presidente y el vicepresidente. Ese entuerto está, de alguna manera, malogrando el trabajo de la Asamblea Legislativa y es una pésima señal también para la población. Lo que la población quiere ahora es responsabilidad y madurez política, no posiciones encontradas. Entonces también hay que decirlo, un afán de protagonismo sin duda alguna muy grande. Sabemos que Rodrigo Paz gobierna junto a su socio Samuel Doria Medina y entre ellos tendrán que reunirse para hacerse responsables de lo que está sucediendo dentro de la Cámara o de la Asamblea Legislativa de manera específica en diputados. Nosotros como Súmate tenemos toda la predisposición de apoyar, más allá del discurso, lo que esté bien para el país. Pero nuestra labor es fiscalizar, no es aplaudir como foca, como lo hacían en el gobierno del Movimiento al Socialismo. Denunciamos si hay corrupción o presuntos hechos de corrupción. Estamos en esa línea. Hemos denunciado que la señora directora de la ANH, cómplice de la corrupción masista, hoy está feliz, sentada como directora. Falta gas licuado, por ejemplo, amas de casa salen a la calle a bloquear y esta señora no da la cara, pero debe tener un excelente padrino que sigue ahí sentada como directora, habiendo sido cómplice durante 10 años de la corrupción masista dentro de YPFB. Senadora, ha arrancado el año, es muy pronto, pero está que 2 meses y unos cuantos días de gestión de la Asamblea y el gobierno, y ya estas fricciones ven un entorpecimiento de la agenda legislativa que se tenía mucha expectativa sobre, se hablaba incluso de cambios a la Constitución, algo que se ve cada vez más alejado porque llegar a los 2/3
Ya cuando hay sesión bicameral, parece una misión cada vez más imposible. Si a esto le sumamos las elecciones subnacionales o autonómicas, ahí se va complejizando todo más. Definitivamente usted tiene toda la razón, ¿no? Y nosotros lo decimos cada vez que se puede, ¿no? Esta mala relación entre Edman Lara, entre Rodrigo Paz o Rodrigo Paz y Edman Lara, como quieran, está entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la Asamblea Legislativa. Hay muchos quienes apuestan y dicen, bueno, en 2 meses el gobierno y el gabinete que entró con paso de parada, con soberbia, prepotencia, decían, no vamos a retroceder ni un paso, ni para tomar impulso, pero se han arrodillado ante una COP que ellos la han resucitado, ¿no? Cuestionada, pero bueno, ¿eso por qué? Porque optaron por el camino más fácil de los decretos. Nosotros creemos que es tiempo de reconducir, usted hacía mención, son 2 meses, hay que reconducir la forma de gobernar y la Asamblea Legislativa tiene su razón de ser, está para debatir, para fiscalizar y legislar. Por la Asamblea Legislativa deben pasar, por ejemplo, estos créditos que van a llegar para beneficiar a las regiones, los créditos del BID, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. No queremos que ocurra lo mismo que con el FONDIUC. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones para que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa recupere su rol en el tema de las interpelaciones a los diferentes ministros. Nada es perfecto, todo se puede corregir en el camino, pero esperemos que sea lo más pronto posible y que esta mala relación entre el presidente y el vicepresidente no continúe afectando el trabajo de la Asamblea Legislativa. Senadora, queremos agradecerle mucho este contacto con nosotros y queremos invitarla a que la siguiente pueda estar en nuestros estudios, así hablamos de manera más cómoda, más larga, sobre diferentes temas del país en su calidad de senadora del Estado. Muchas gracias. Con todo gusto, Diego, allá estaremos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, estuvo con nosotros la senadora de APB Súmate por el departamento de Cochabamba,